Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Y pues ya saben, si les gusta este canal de YouTube, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones e invitar a más gente a que se sume a este canal para que nos puedan hacer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios que tenemos abajo. Y pues puedan seguir también cada emisión y enriqueciendo con temas este programa. Quiero aprovechar rápidamente para agradecer saludos y comentarios a Alfredo Bernadés, muchísimas gracias por seguirnos fielmente, a Domingo Tena, a Armando Moreno, hoy te respondo justamente, a Maggie Moreno, a Ani Landa, muchísimas gracias, tu apoyo se siente, muchísimas gracias Ani, a Pepe Gabriola, a Wilmer López, gracias por tus comentarios, a Esmeralda Jiménez, a Carla Mariel Coro, muchísimas gracias, a Gaby Benítez, Daniel Gois, Daniel Gois, que me parece que está fuera de México, y muchísimas gracias también por seguirnos, Liliana Marcelo, Marcela Mendiola, muchísimas gracias, Manzana Ramos, el maestro Francisco Álvarez, ya también nos sigue con frecuencia, Carito Castillo, Jordan Rentería, de igual manera, muchísimas gracias, gracias por estarnos apoyando. Pues bueno, vamos a ver, eh, entremos con la historia. Mañana, todos sabemos, es 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es completo, ¿eh? Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se ha quedado como Día Internacional de la Mujer, pero en realidad refiere a las trabajadoras en honor a las trabajadoras que pues murieron en la defensa de sus derechos. Y bueno, naturalmente en una ocasión como esta tenemos que hablar de la importancia de la mujer en la historia, pero no me voy a referir a los movimientos feministas. Es pública mi posición acerca de las cuotas de género, tanto en el ámbito político como en el económico, en el público. Para mí las personas valen por lo que son, por ser personas, por sus capacidades personales. Y no importa si son mujeres, si son hombres, si tienen alguna preferencia sexual distinta, lo que importa es que son personas y que tienen talento. Y es el talento el que hace que las personas tengan su valía. Y obviamente también hay que reconocer que se ha demeritado la importancia de la mujer desde hace por lo menos 7000 años. Por eso, en este programa no hablaremos de los movimientos feministas, sino que nos vamos a remontar a un pasado muy remoto para caer en cuenta de que la importancia de la mujer fue muy superior, muy superior, por lo menos durante 60.000 años a lo largo de la historia de la humanidad. Tan importante llegó a ser la mujer que por eso el tema de hoy se llama, como dicen los textos sagrados, en el principio Dios era mujer. Así que tráiganse su detergente, que vamos a echar una buena platicadita sobre las indiscreciones de la historia relacionadas con la mujer y que bueno, pues lo que la cultura tradicional ha callado. Obviamente no está de más hacer la advertencia como en el programa pasado. Si hay alguien que sea susceptible o sensible a opiniones relacionadas con la religión, pues les suplico que se abstengan del programa de hoy y bueno, pues si deciden conocer un poquito más a futuro lo que hay en controversias con relación a la historia antigua del peso de la mujer, pues los invito a que sigan este programa y salgamos de un montón de mitos y dudas que hay al respecto. Vamos a entrar en materia. La tradición de las tres principales religiones monoteístas del mundo, a saber, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, nos dice que el mundo, obviamente desde la visión espiritual, tiene su origen en los tiempos, en el calendario judío. Y estamos hablando de que el origen del mundo bajo esta perspectiva es desde septiembre de aproximadamente hace 5871 años. Y es importante citar la fecha porque, recurriendo a los textos sagrados, según el Génesis de las tres grandes religiones y tomando como referencia la versión de la Biblia de la Septuaginta o Biblia de los 72 sabios judíos, que es la primera traducción que existe del Antiguo Testamento hebreo directamente al griego, según una orden que dio Ptolomeo II en el siglo II antes de Cristo. Pues bueno, ahí en esa Biblia conocida como de los 70 o Septuaginta, en su primer libro, el Génesis, en la creación del mundo, dice en su verso 1, capítulo 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero en ese origen no se dice que Dios sea hombre, ¿eh?
simplemente dice Dios. La relación de Dios con el hombre, con el género masculino, con el varón, es una versión ya muy posterior, cuando al nombre de Dios se le empieza a decir Adonai, que en hebreo significa mi Señor. Y aquí sí ya estamos hablando de una connotación de género, es Señor. ¿Por qué no le dijeron señora? Vamos a ver por qué. Y más tarde, ya en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los esenios, ya se le dice padre y nuevamente tiene una connotación masculina. Pudo habérsele dicho madre, pero no, se le dice padre. Sin embargo, al principio, Dios, la palabra Dios, no tiene género. De hecho, ni siquiera es la palabra Dios, sino 4 letras ya trasladadas a nuestra escritura conocida. Es una Y, una W, una H y otra W, que es mejor conocida como el tetragramatón, que significa 4 letras. Pero obviamente, pues esas letras, si las tratamos de leer para que tengan algún significado, pues resulta que son impronunciables. ¿Cómo se pronunciaría? Bueno, no se puede pronunciar, vaya. Y la verdad es que tiene un sentido que no sea pronunciable. La tradición judía dice que el nombre de Dios es impronunciable, es innombrable, porque si se llega a nombrar su nombre, ya no vamos a alcanzar el mundo venidero. Entonces, esa palabra, como no se podía traducir, se le convierte ya después por la palabra Dios, que es una palabra de origen indoeuropeo, que tiene su origen en el vocablo dieu, y que significa luz, luz divina. Así que, pues la luz y la luz divina tampoco tiene género. Y pues tampoco su verdadero nombre es Dios, sino el tetragramatón, que ya vimos que significa, bueno, que no tiene pronunciación, pero que tiene sí una connotación y un significado. Y esas 4 letras del tetragramatón nos refieren al ser o a la existencia por sí misma. Y la existencia por sí misma, pues tampoco tiene género. Y entonces, ¿de dónde salió que Dios es hombre y no mujer? O vaya, no, que no tiene género, porque se cambió esa connotación. Bueno, pues resulta que la idea de un dios varón se remonta aproximadamente a 7000 años atrás, con la evidencia arqueológica que tenemos de las primeras civilizaciones, ya prácticamente en el Asia Menor y en Egipto, en donde se construyen monumentos y símbolos con referencias fálicas, para recordarnos que sin la intervención del hombre, la mujer no puede concebir vida. Y entonces eso nos retrotrae todavía al título del programa de hoy, porque si nos vamos más atrás en el tiempo, en el verdadero principio de las sociedades humanas, lo divino, lo milagroso, lo prodigioso, era femenino. Lo divino era mujer, Dios era mujer. Y la evidencia la podemos encontrar por todo el mundo, con las llamadas Venus del Paleolítico. Así, Venus del Paleolítico. No porque el nombre de Venus refiere a los antiguos griegos y después a los romanos, no. Simplemente es el nombre que se le dio a las figurillas que tenían carácter ritual y que estaban hechas de arcilla o de madera o de piedra, en las que se representaba a la mujer de una manera deidificada, de una manera divinizada. Y se ostentaban sus órganos sexuales de una manera muy prominentes, los senos, las vulvas, los vientres, como símbolo de la fertilidad. Y son la prueba fehaciente de que la humanidad histórica le daba una importancia ritual a la capacidad milagrosa, prodigiosa de la mujer para hacer lo que Dios, crear vida. Antes de las religiones monoteístas, Dios era mujer. Después, Dios, como lo vemos en el Génesis, no tiene género. Y posteriormente, bueno, no tiene género Dios y está demostrado tanto en la Torah judía, en el primer capítulo del Génesis, como en el Pentateuco cristiano y en los primeros suras del Corán. Simplemente refieren a Dios o refieren a Alá o refieren al tetragramatón, pero no tiene género. Y son consistentes con esta idea de no meterse en la controversia del género. Dios simplemente es, sin género. Es y nos da el sentido de la existencia. Y las evidencias arqueológicas de la mujer persisten
por lo menos durante 60,000 años. En ese orden de ideas, Dios en el tiempo de la humanidad ha sido más tiempo mujer que hombre. Estamos hablando de 60,000 años en donde la divinidad estaba relacionada con la mujer y 7,000 años, casi el 10%, en donde la divinidad ha sido relacionada con el hombre. Pero como dije, cuando el hombre se dio cuenta de que sin su intervención la mujer no podía concebir y no podía hacer el milagro de la vida, pues entonces cambió la jerarquización social y también la religiosa. Y entonces ahora sí, las tradiciones sagradas cambiaron de polo. Y con esa evidencia, pues entonces ahora Dios dejó de ser mujer para convertirse en varón. Pero, repito, insisto, casi que se nos quede como chip. En el principio, Dios era mujer. Pero más allá de eso, ahora sí vamos a meternos en las controversias más severas. Si leemos con detenimiento el primer capítulo del Génesis, nos vamos a dar cuenta que fueron los escritores, o bueno, más bien los autores, porque la Biblia, los textos sagrados, la Biblia, la Torá, no estaban escritos, era tradición oral. Pero esa tradición oral era cuidadosamente neutral en materia de género, porque no dice que sea Dios o diosa, solo Dios, otra vez, sin género, la luz. Y si vamos atrás, en el tetragramatón, igual, existencia no tiene género. Hay más, vamos a ver, vamos a meternos ahora sí en apuros, ahora sí el buen chisme de lavadero. Aquí entran las controversias, porque si leemos bien lo que dice ahí, Dios no está solo, no está en absoluta soledad. En el verso 26 del capítulo 1 del Génesis, Dios le dice a alguien más que también tiene las mismas características y potestades creativas que Dios. Dice estas palabras, y cito textual, otra vez la Septuaginta: hagamos hombre según imagen nuestra y según semejanza. Es la traducción que hicieron los 72 sabios judíos del hebreo al griego. Y lo menciona en plural. Y entonces surge la pregunta: ¿Dios a quién dijo eso? ¿Quién es igual en imagen a semejanza a Dios como para crear algo al hombre según esa imagen y semejanza? Ahí surge una buena controversia. Hay teólogos que dicen que Dios se habla a sí mismo, pero hay otros en donde dicen que la traducción debe haber sido y dijo dioses. Y la otra versión es que había una dualidad o eran las dos naturalezas de Dios. Eso, la verdad es que no hay precisión y no hay ningún estudio previo que lo refiera. No está ni en la Biblia, no está ni con los judíos, no está en el Islam, y esa duda nos la vamos a quedar. Pero sí existe esa controversia. ¿En realidad se lo dijo a sí mismo? ¿O de veras había alguien más con quien hace la creación? Pero vamos más allá. En el verso 27 del capítulo 1 se revela a la humanidad real en la creación, porque dice el texto, y otra vez cito al literal: e hizo Dios al hombre, según imagen de Dios hízole, macho y hembra hízoles. Otras traducciones dicen: varón y hembra los creó. O sea, que Dios no creó al hombre solo, ni con una superioridad jerárquica por orden de antigüedad, sino que creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, en condición de igualdad. Ninguno de ellos es superior al otro. Son la pareja del mismo género humano. Entonces no es homines en latín, sino homo, que tiene que ver con la humanidad, creada en igualdad. Hasta allí todo va muy bien. Dios nos crea iguales y entonces surge la pregunta: ¿de dónde salió la sumisión de la mujer al hombre en la creación? Pues bueno, resulta que en el capítulo siguiente del Génesis, en el capítulo 2, aparece una controversia. Porque en el verso 7 se muestra a la humanidad como inerte y que requería de un soplo de vida, que fue lo que Dios hace en un hombre para que tuviera un alma viviente. Y en el verso 16 se menciona quién es ese hombre viviente. Es Adán. Y le ordena comer de lo que hay en el Edén, pero las cosas se empiezan a complicar porque aparentemente ese hombre con alma, ese hombre viviente, estaba solo, según el verso 18. Y entonces uno se queda: ¿y la hembra con la que Dios creó al hombre en el capítulo anterior? ¿Dónde está? En el verso 19, Dios le lleva a Adán todas las bestias de la creación
para que él halle auxilio semejante a él. O sea que Adán buscó pareja entre las bestias de la creación. Se escucha muy extraño, parece interpretación de una zoofilia, no lo quiero manejar así, pero si leemos eso literalmente, se le están entregando todas las bestias de la creación para que elija pareja entre ellas. ¿Y dónde está la pareja del hombre? ¿Dónde está la hembra que fue creada junto con el hombre? No hay nada. En el verso 22 de ese capítulo 2, Dios toma una costilla de Adán mientras duerme y con ella crea a una mujer para dársela a Adán. Y en el verso 23 la somete a él y la llama varona porque del varón fue tomada. Y otra vez, y la hembra que creó al mismo tiempo, ¿dónde quedó? Hay dos mujeres, una con igualdad en la creación y otra que es sumisa porque fue creada del hombre. Hay una hembra que con el hombre fueron iguales, crecieron y se multiplicaron como ordena en el capítulo 1 del Génesis. Y entonces, y hay otra mujer condenada a los dolores del parto. Entonces hay dos humanidades, la que se hizo antes y la que se hizo después. No está claro. ¿El hombre creó una humanidad con la primera mujer? No está claro. Pero el propio Génesis nos dice en el verso 20 del tercer capítulo que la mujer tomada de la costilla de Adán se llama Eva, que significa madre de los vivientes. O sea, la generación de Adán y Eva son vivientes, y antes los que crecieron y se multiplicaron no eran vivientes, eran inertes. Ahí están muchas dudas. Y otra vez, ¿y la primera hembra igual al hombre que creó? ¿Dónde está? El Génesis no nos lo dice, pero ahí sí podemos rastrear los estudios rabínicos de los judíos para saber qué pasa con esa confusión. Y ahí es donde nos vamos a llevar una sorpresa mayúscula, un verdadero asombro. Porque se revela en esos estudios rabínicos que sí hubo una primera mujer antes que Eva, la que sí fue creada igual al hombre, y se llama Lilith. El profeta Isaías ha revelado la existencia de Lilith, pero la rebaja al nivel de una bestia de la creación y la llama Onocentauro en la Septuaginta o Lamia en traducciones posteriores. Porque en el verso 14 del capítulo 34 del libro profético de Isaías menciona a la Lamia como uno de los demonios que van a surgir cuando se desate la ira de Dios sobre los pueblos. Es decir, sí hay referencias bíblicas a la primera mujer en el capítulo 1 del Génesis y en el capítulo 34 de Isaías. Pero esas referencias son negativas y la ponen en calidad de demonio o bestia, mitad mujer, mitad animal. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué estigmatizar a la creación de Dios en igualdad con el hombre? Bueno, en principio recordemos que la semana pasada hablamos de que los demonios son seres que hacían intermediación entre lo divino y lo humano. Y según los estudios rabínicos, tanto Adán como Lilith podían hablar directamente con Dios y también con los hombres que había antes de Eva. O sea, que sí encuadran con la noción de daimon o de demon. Hablaban con Dios y al mismo tiempo hablaban con la creación que ya se había dado, con la humanidad multiplicada. Y entonces sí había una humanidad antes de Adán y Eva, que fue la que creó Adán con Lilith. Pero Lilith es mal vista por querer ser igual al hombre. Y aquí es donde entramos en ubicar los estudios rabínicos. Según el Yalkut Rubieni, que es una interpretación del rabino Rubén Hoshke Cohen, que se hizo en el siglo XVII, Lilith fue creada con inmundicia y no con tierra como Adán. Pero ya vimos la semana pasada que la inmundicia pues, es lo que está en la tierra, y si Adán fue tomado de la tierra, pues fue tan inmundo como Lilith. Y entonces, ¿por qué solamente Lilith es inmunda y maligna y Adán no? De manera que ahí no podemos ubicar el desprestigio y la estigmatización de Lilith. Está en otro lado. Y eso aparece en el alfabeto Ben Sirá del siglo VI, que refiere a que todo se reduce a un reclamo que hizo Lilith a Adán por yacer debajo de él en el acto sexual. Y el reclamo es, y cito literal el alfabeto del Ben Sirá: ¿por qué he de yacer debajo de ti?
yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Y como Adán se negó, Lilith invocó el impronunciable nombre de Dios para reclamar y ¡fum! Fue arrancada del Edén con rumbo al Mar Rojo, en donde habitaban los demonios y con ellos procreó. Por eso se le llama la madre de los demonios. Y por eso la representan como una seductora demoníaca. Ahora bien, si esto parece más cuento que realidad, pues resulta que el arqueólogo Reginald Campbell Thompson afirma que se han hallado restos arqueológicos en Mesopotamia que son de origen sumerio o acadio y que reúnen las características de los estudios rabínicos, porque se trata de seres mitad divina, mitad humana, que usaban la seducción y el erotismo como arma. Y el nombre que tenía esa figurilla era Lilitú, relacionada con la noche, y cuya traducción al hebreo antiguo es Laila, muy parecida a la Lamia, que está mencionada en el libro de Isaías, en la Vulgata latina del siglo IV antes de Cristo, de nuestra era, perdón. De manera que, como verán, siguiendo esa pista, tanto arqueológica como de estudios rabínicos, sí hay un indicio de una primera mujer, la que se relaciona en el capítulo 1 del Génesis, y el conflicto de género se remonta a la más lejana antigüedad. Pero eso no elimina las evidencias arqueológicas que hay mucho más atrás, en donde sí la mujer era vista como una divinidad y posteriormente fue vista en igualdad de condiciones con el hombre. Luego de esto, puedo ratificar. Según la evidencia histórica de las Venus del Paleolítico y los primeros rastreos del Génesis 1 de la Biblia, en el principio Dios era mujer. Después la hicieron igual y finalmente las culturas falocéntricas la hicieron vil, inferior y hasta demoníaca. Y el debate persiste hasta nuestros días por una simple condición de incapacidad intelectual de reconocer que mujeres y hombres podemos tener actitudes diferenciadas ante la realidad, como las tenemos absolutamente todos, incluso entre personas del mismo género. Pero como individuos de una misma especie, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. De manera que considero mejor buscar y defender la igualdad y aquello que nos une que lo que nos hace diferentes y nos separa. Así que mañana, en el Día Internacional de la Mujer, bien haremos en compensar la desigualdad, no como una concesión de los hombres, sino como una conducta natural, como si fuera parte de nuestra cultura cotidiana, y desde luego, denunciar y combatir cualquier intento por denigrar a la mujer, por denigrar a cualquier otra persona. Yo creo que bien vale la pena. Y estamos en una oportunidad histórica en donde podemos cambiar los paradigmas y cambiar la tradición. Volver a ese principio en donde Dios nos creó a todos iguales, independientemente de que para algunos exista Dios y para otros no. La idea, la evocación poética es muy bonita. Todos fuimos creados iguales, como lo dicen los textos de los organismos de derechos humanos. Todos somos iguales, creados iguales. Y pues bueno, ojalá y lo aprendamos y lo podamos poner en práctica. No va a ser inmediato, pero el esfuerzo hay que intentarlo. Y pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente. Y pues también este chisme que está interesante. Así es que los invito a que rastreen. Busquen esos datos del alfabeto del Ben Sirá, búsquense los estudios rabínicos, lean con detenimiento los 3 primeros capítulos de la Biblia o de la Torá si son judíos, o de los suras del Corán si son musulmanes, y hagan ese ejercicio de manera reflexiva. Qué bonito es entender que la creación de Dios nos hizo iguales, y así habríamos de generar nuestra cultura. De manera que, bueno, si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que reciban pues los avisos de las próximas emisiones, y pues hacernos sus comentarios aquí en la cajita que tenemos debajo. Y ya saben, no se pierdan el próximo domingo el chisme de la siguiente emisión, cuando volvamos a una próxima historia aquí en La Historia en el Lavadero. Nos vemos la próxima y que tengan un excelente domingo. Adiós.